Bienvenidos a Actualidad en Cortes Valencianas, en Living es Radio Alicante, donde analizamos dos temas candentes hoy: las dudas que suscita el voto por correo en comisiones obreras y en UGT, y la violencia machista en hombres y mujeres. En primer lugar, abordamos las declaraciones de Carlos Mazón en su investidura, en las que enfatiza la importancia de repudiar cualquier forma de violencia, ya sea laboral, machista, intrafamiliar, de identidad sexual, racial o cualquier otra manifestación. ¿Cuáles son las reflexiones de nuestros invitados sobre esta cuestión de la violencia? Doy también la bienvenida a Alejandro Néstor y a José Raimundo, habituales tertulianos de nuestro programa. Buenos días. Buenos días, Pilar. Buenos días. ¿Cuáles son vuestras reflexiones sobre esta cuestión de la violencia con la que ha abierto Carlos Mazón hoy en el proceso de investidura? Bueno, si quieres, rompo yo el fuego. Perfecto. Ok. A estas alturas está muy claro que ni PP ni Vox niegan la violencia machista, aunque la izquierda y extrema izquierda se empeñen en manipular y decir todo lo contrario. Lo que niegan el PP y Vox es una ley que ha aprobado el señor Pedro Sánchez y que convierte a todos los hombres en sospechosos de ejercer la violencia machista. Eso sí que resulta tenebroso. La palabra tenebrosa, que ahora repite constantemente como un papagayo Pedro Sánchez, sí que se puede aplicar a esta actitud respecto a los adversarios políticos. Lo que se olvida a menudo Pedro Sánchez es que, según la tasa de homicidios por sexo publicada por el Instituto Nacional de Estadística, mueren asesinados 6 veces más hombres que mujeres en España. Este dato lo he buscado y lo he encontrado en la web del Instituto Nacional de Estadística y corresponde al año 2018. No he podido encontrar en la web del Instituto Nacional de Estadística datos más recientes. Por otra parte, en el año 2021, el número de suicidios por sexo también es espectacular. Se suicidaron 2.982 hombres frente a 1.021 mujeres. En resumen, por cada suicidio de una mujer se suicidan 3 hombres. Entonces, la pregunta obvia que nadie se hace es: ¿a manos de quién mueren todos esos hombres asesinados? Pues mayoritariamente a manos de otros hombres. Es decir, conclusión, los hombres son las primeras víctimas de la violencia de otros hombres. ¿Qué tipo de violencia es esta? Violencia social, violencia criminal. Ahí lo dejo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y bueno, compañero, encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Bueno, lo más preocupante de todo esto es que estamos viendo un movimiento atroz, un ataque, una caza de brujas hacia una formación política que defiende la Constitución, que es el partido Vox. Por lo tanto, desde aquí mi solidaridad con todos los simpatizantes, militantes y con todos y cada uno de los dirigentes de Vox, que lo único que están consiguiendo todos los partidos políticos, y incluyo al Partido Popular, estigmatizando esta formación con el rollo este ahora mismo de la violencia de género, la homofobia y un largo etcétera, es que ciertos componentes y dirigentes del partido Vox estén sufriendo ataques brutales. Por ejemplo, el otro día en Nájera quemaron el coche de uno de los dirigentes de la localidad, ¿no? Eso lo están consiguiendo. Y lo más difícil de entender de todo esto es que el Partido Popular, el único enemigo que tiene es el Frente Popular, que lo tiene a la izquierda. O sea, Vox es un aliado. Y le recuerdo al Partido
Popular, que son antiguos compañeros suyos, que hasta hace muy poco estaban en el Partido Popular, hasta hace unos años, ¿no? Y no estaría de nada más mal en, recordarle al portavoz del Partido Popular, al Borja Semper, que deje de decir gilipolleces, y perdón por la expresión, ¿no? Porque hoy lo primero que ha hecho cuando Carlos Mazón ha tomado la posesión en la Comunidad Valenciana, como cargo, como presidente de la Generalitat, es que van a vigilar las bosadas. No sé exactamente a qué se refiere a las bosadas, pero lo que sí que estamos pudiendo aquí apreciar que con la manipulación de lo que aquí estamos hablando de la violencia, están utilizando esa ideología, ese mensaje ideológico, ¿no? Que es el mensaje de la izquierda, para intentar dañar no sé qué del partido, un partido constitucional como es Vox, ¿no? Que defiende, como he dicho, la Constitución. Por lo tanto, desde aquí mi solidaridad y lo defiendo al 100% con la mano alzada, ¿no? Repito, al 100%. Conozco muy bien el partido y a la gente que lo está gobernando, y son un ejemplo como políticos y como partido. Y por lo que usted estaba comentando, bueno, pues el Vox nunca ha negado la violencia, como bien ha dicho. Es más, Vox lo único que dice que lo que quiere es sustituir ese mensaje ideológico de violencia machista por una ley integral de protección de la familia, ¿no? Porque la violencia no tiene género. La violencia es violencia de niños hacia sus padres, de mujeres a mujeres, de hombres a hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces entrar en ese carro de la violencia esta que ahora se inventó en su día la izquierda, y sumarse a ese carro, como ha hecho el Partido Popular, lo veo, y que lo utilicen, como he comentado, atacando al Partido Popular, lo veo una barbaridad y algo que todavía no entiendo ni comprendo, ¿no? Y bueno, pues nada, estamos pudiendo comprobar, como usted muy bien ha dicho, que por los datos que hay, pues bueno, no solamente existe los asesinatos, ¿no? Hacia las mujeres, sino que también por parte de los hombres también se están produciendo asesinatos, y un largo etcétera. Y en este país también hay muchísimos hombres que están sufriendo el ataque, ¿no? de las mujeres, ¿no? Pues aprovechándose de ciertas situaciones, ¿no? Que cada uno en su casa sabe lo que puede tener, ¿no? Pero principalmente creo, compañeros, que a los oyentes lo que tenemos que dejarles claro es que Vox en ningún momento está en contra de la violencia, o sea, está a favor de la violencia hacia las mujeres, y por supuesto es el partido que mayor fuerza está defendiendo la situación por la que están pasando muchísimas mujeres, porque también está bien recordarle al Partido Popular, al Feijóo y al Borja Semper, que Vox es el único partido que pide cadena perpetua para los delitos de sangre y para los violadores. Por lo tanto, no hay ningún partido que esté más del lado de la mujer que Vox, ¿no? Sí, pero lo que yo quería, volviendo a lo que comentabas hace un momento, hay una afirmación que no me importa repetir, y es que los hombres son las primeras víctimas de la violencia de otros hombres. Lo que ocurre que efectivamente desde el punto de vista social, desde el punto de vista estético, por decirlo de alguna manera, el hecho de que una mujer sea objeto de la violencia por parte de un hombre, parece que el crimen todavía es mayor, ¿no? Porque a priori, en términos generales, pues se dice que el hombre, en términos generales, pues tiene un 30% más de fuerza que las mujeres. Pero, insisto, esa desigualdad de fuerza física o de violencia también existe cuando otros hombres son asesinados o violentados por otros hombres, ¿no? Entonces, claro, por eso las preguntas que yo he planteado, ¿qué tipo de violencia es esta? Si es una violencia social o es una violencia criminal. El mundo del crimen en general es un mundo machista. Eso lo tengo muy claro, muy machista. Pero ¿qué proponen los políticos para resolver el tema que estamos planteando? Porque ahí están las cifras que acabo de dar. Pues absolutamente nada. Está claro que el machismo es un asunto muy complejo, porque relaciona al mismo tiempo comportamientos que son de origen instintivo con comportamientos que son de tipo cultural, y ambos comportamientos son difíciles de separar. Entonces, pretender resolver este asunto con leyes de género que dicen que hay tropecientos géneros y que todos son iguales y respetables, es como poner a un pacifista vegetariano a controlar una estampida de búfalos, ¿me entiendes? No, si esto es muy Básicamente, sencillo.
Es simplemente que los políticos lo que tienen que garantizar es la protección de todas las personas. Da igual si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si eres un anciano. Hay que proteger a la sociedad con leyes. Y lo que tenemos todo muy claro, y creo que la mayoría de de nuestros oyentes, es que las leyes para protegernos son muy suaves, son muy blandas, porque ya se ha encargado la izquierda de ello. Hemos visto ahora mismo, recientemente, bueno, recientemente y por hechos de en primera persona, que en este programa hemos entrevistado a comisario de policía y hemos podido comprobar que no pueden hacer actualmente nada de un ataque de una persona, de un inmigrante o de quien sea, ¿no? Porque las leyes no los amparan, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo con la violencia entre mujeres, hombres y tal, ¿no? Cuando hay una violación, cuando hay tal, las leyes actúan de una forma muy suave. Hemos visto ahora como la ley del sí es sí ha soltado a violadores a la calle y un largo, etcétera. Y hemos podido también comprobar que todo hay que decirlo, como un partido que acoge a terroristas es el socio predilecto, ¿no? De los socialistas. O sea, entonces vamos a ver de qué estamos aquí hablando, ¿no? Y ahora estamos pudiendo comprobar cómo estos señores progresistas socialdemócratas que van todos en el mismo carro y llevan el PIN de la G1030 se han sumado al carro de atacar, como he comentado al inicio de mi intervención, a una formación que defiende la Constitución como es Vox, porque no le interesa, porque quiero recordarle, caballero, que todo esto tiene unas bambalinas detrás, ¿no? Que es que esta gente se ha subido al carro de los progresistas y están olvidando el carro de los liberales. Por lo tanto, les incomoda muchísimo las políticas, el programa que defiende Vox, y por eso, pues la forma más fácil y de donde se llega más directo es utilizando de una forma vil el tema de la violencia machista, diciendo que los de Vox son machistas y un largo, etcétera. Por lo tanto, quiero decirle que esto es muy sencillo, es cambiar las leyes para que los violadores, como dice muy bien esa formación política, no salgan de la cárcel, ¿no? Y tengan y estén permanentemente entre rejas, ¿no? Tanto los violadores como los delitos producidos por o los asesinos, ¿no? Hablando en plata. Y esto no hay ningún partido político que lo esté defendiendo. Y dar las herramientas necesarias a nuestros agentes de la seguridad para que puedan actuar y no ser ellos los primeros que tengan que salir corriendo ante un delincuente, ¿no? Y esto es tan sencillo como esto. Y entonces, pues el 23J es cuando los ciudadanos tienen que tomar seriamente una decisión y saber a quién tienen que dirigir su voto para evitar esto, para evitar todas estas tonterías, ¿no? Y para evitar que haya más asesinatos, porque las herramientas se saben cuáles son. Ahora, a mí lo que me sorprende, Ray, es que en este ambiente en el que los supuestos progresistas acusan, digamos, a los conservadores o liberales de estar a favor de la violencia, sus propios agentes políticos, sus propios representantes, cuando debaten o cuando están en un meeting, como es el caso de Pedro Sánchez, expone un comportamiento, o sea, transmiten una violencia que es propia de un machista. A mí me resulta sorprendente. En el último debate que han tenido, por ejemplo, el señor Pedro Sánchez y el señor Feijóo, todo el mundo vio que el comportamiento propio de un machista avasallador, como es el caso de Pedro Sánchez, de un hombre que está acostumbrado por su corpulencia y esa agresividad innata que transmite cuando habla o trata de convencer, pues trata, como se dice en el norte, de achicopalar, de acojonar a su adversario, literalmente. Y eso es puro machismo. O sea, ganar al adversario por intimidación es lo que han estado haciendo todos los matones y los chulos desde el fin de los tiempos. Lo divertido del cara a cara con Feijóo es que la agresividad de Pedro Sánchez tuvo mucho más efecto en los conductores del programa, que los dos entrevistadores se quedaron totalmente paralizados y no supieron cómo controlar a ese gallo hiperventilado, ¿no? de la Moncloa, que es el señor Pedro Sánchez, que a Feijóo, el adversario de Sánchez. Lo que pasa es que Feijóo es un político muy hecho y se dedicó a esperar pacientemente que la agresividad de Sánchez se volviera contra Sánchez. Muchos creemos, en las redes hay cierta sorna en que a Pedro Sánchez le juega muy mala pasada su cerebro reptiliano, ¿sabes? Que en su persona
Sí, perdón. No, no, sí, sí, fíjese que los oyentes seguro que están entendiéndonos muy bien. No es normal cuando, por ejemplo, Santiago Abascal el otro día, cuando lo entrevistó Susana Griso, ¿no? La forma en Sí. que lo atacó. El otro día en el debate a dos, porque parece ser que solo hay dos en este mundo, en este planeta, en España, solo hay dos políticos, el impresentable Pedrito y el señor Feijóo, el nacionalista. Vamos a ver, lo nombraron a Vox más de 47 veces. Luego abres cualquier periódico y todos ataques a Vox, ¿no? Pero fíjese, ambos firman, para que usted se haga una idea y los oyentes nos escuchen, ayer mismo, por ejemplo, sin ir más lejos, el Partido Popular y el PSOE firmaron en Estrasburgo una ley ecologista impuesta por esta maldita Agenda 2030, ¿no? Que va a ser un ataque directo a nuestro campo. Si se da cuenta, estas cosas no se mencionan, estas cosas no interesan, estas políticas tan desastrosas para el campo, para la agricultura, para un largo etcétera, para el desarrollo de nuestra nación, para que nuestra nación no pierda nuestra identidad y un largo etcétera, para defender nuestro pasado, nuestro antepaso y nuestro futuro y a nuestros hijos, esto no se nombra, porque como vuelvo a repetirle, el único partido que incomoda actualmente el espectro político de España, de estos progresistas, es Vox. Y en ese carro está el PSOE, el PP y todos los demás. Es un partido que incomoda muchísimo porque, como vuelvo a repetir, defiende lo que esta gente nunca podría defender, porque va en contra de sus principios progresistas de la Agenda 2030 y van todos muy bien identificados con su PIN. Yo le lanzaría aquí a los ciudadanos que se metieran y se leyeran el programa de Vox y vean las diferencias tan grandes que hay con respecto al Partido Popular, que para nada se identifica y para nada está haciendo una defensa de una política liberal. Y esa es la clave del ataque tan masivo al que está siendo sometido por todos los medios de comunicación y por todas las formaciones políticas de esta formación política llamada Vox, ¿no? Porque no les interesa, porque les incomoda. Que estabas comentando efectivamente que hay una campaña masiva de todos los demás partidos tratando de que el chivo expiatorio de estas elecciones sea el partido Vox. Y lo que no se están dando cuenta es que están incitando a que la juventud, precisamente por su carácter beligerante y por su carácter rebelde, eh, esté apoyando a Vox, porque hay muchos jóvenes que van a votar a Vox porque lo están demonizando sin ser el demonio. Entonces, es que es No, algo... y esta es que de, campaña resulta tan burda, la campaña contra Vox resulta tan burda que es cuando, lo que hablábamos antes, es cuando un matón trata de intimidar a un niño. Pues claro, te pones del lado del niño, lógicamente. Y en este caso nos estamos poniendo del lado de Vox, porque está recibiendo una campaña que a priori no se merece. Yo no conozco a nadie en Vox. Sí, ha habido un caso, pero Vox no tiene asesinos en sus listas. Vox no tiene terroristas o jóvenes que practican la cale barroca. Entonces, claro, estar acusando a un partido que lo único que recibe en las plazas públicas es amenaza y piedras en determinadas zonas de España es que resulta francamente sorprendente. mire, usted piense, y los oyentes tienen que tener muy claro que ahora mismo, como he comentado anteriormente, ellos están subidos en un mismo barco. Ese barco lleva un sello que se llama Agenda 2030 y luego la bandera de Europa con los globalistas. Dentro de ese barco estamos hablando de los verdes, estamos hablando del Partido Popular, de todos los socialistas, etcétera, etcétera, etcétera. El único que está ahí fuera es Vox, para que me entiendan, o lo que defiende Vox, ¿no? Porque en Europa hay un conglomerado de partidos que defienden lo mismo que Vox y no están metidos en ese barco. El Partido Popular está afirmando por activo y por pasivo, ¿no? Sus coaliciones, ¿no? Con los verdes y un largo etcétera, ¿no? Y están afirmando que el evangelio, que el futuro de Europa pasa por la Agenda 2030. Entonces, eso significa someter a esa nación a que perdamos nuestros valores, a que la agricultura sea masacrada, como he comentado anteriormente, han firmado ley ecologista que la firmaron ayer entre el Partido Popular y todos los socialistas y es un desastre para la agricultura, para el campo y para poder sacar adelante esta nación, ¿no? Los agricultores lo van a pasar, creo que a partir de ahora, muy mal, ¿no?
¿Y qué es lo que ocurre? Pues que tienen que utilizar una herramienta, y lo que es daño ellos consideran que puede hacer a Vox o deteriorarlo, o dañarlo, o hacer que sangre es metiéndose con el tema de la homofobia, del tema del machismo y tal, porque no tienen otra herramienta, porque lo que sí que estamos pudiendo comprobar, que allá donde está gobernando Vox, está funcionando muy bien las políticas que están aplicando, por supuesto, porque son hechos, son datos, y eso es una realidad. Y este es el tema que hay. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y no permitir que esto continúe avanzando, porque el mismo enemigo que tenemos por los lados del socialismo lo tenemos también por el lado del Partido Popular, que defiende exactamente lo mismo que los socialistas. Es un partido progresista, es un partido socialdemócrata, es un partido que para nada es liberal, y como he comentado, su enemigo público es un partido liberal que se llama Vox, y las políticas que este partido defiende, ¿no? Esa hoja de Nosotros, ruta les sí. incomoda y muchísimo. Nosotros en España tenemos un gran problema que es el problema de la deuda. Tenemos ahora mismo una deuda impagable que tanto el Partido Socialista como el PP contribuyeron a que se acrecentara a lo largo de estas décadas, que han sido los únicos partidos que han gobernado. Entonces yo creo que después de la pandemia y después de la situación crítica que estamos viviendo actualmente, yo creo que tenemos que dar paso a nuevas alternativas. Yo pienso que en este sentido, Vox, con su gobierno, con su programa liberal desde el punto de vista económico, puede hacer una gran aportación a la economía española, sobre todo reduciendo en esas partidas de gasto político que nadie se atreve a meter mano. Hasta que no ha llegado ahora Vox a las instituciones, como es el caso de Castilla y León, no se había reducido las subvenciones a los sindicatos. Los sindicatos y la patronal tienen que vivir de las cuotas de sus asociados. O sea, no tienen que recibir una subvención del Estado. Y no hablemos de los chiringuitos de todo tipo, los chiringuitos ideológicos relacionados con el cambio climático, con el tema del género. Tenemos una constitución. Es que parece que nuestra constitución es una constitución bananera y no es así. Tenemos una de las mejores constituciones de España. Lo que pasa que es una constitución que no se cumple, que ese es otro tema, pero todos los objetivos políticos de libertad y de igualdad están reflejados en la constitución. Lo importante es que haya un partido político y haya una masa crítica de gobernantes que estén dispuestos a aplicar la Constitución. Es que la Constitución no se aplica en muchas partes de España. Y eso no es un problema de Vox. O sea, Claro que no. Si es que el mayor garante de nuestras libertades es la Carta Magna, es nuestra Constitución. Y es una Constitución que, como usted muy bien sabe, en el año 76, cuando todos los partidos se llegó a un consenso, ¿no? En donde claro. prevaleció el respeto, el entendernos, el entendimiento y un largo etcétera. Y ahora, pues claro, se está malversando, se está malutilizando, ¿no? Esa Constitución que lo único que hacía era defendernos. El día de mañana, si no la cargamos, estamos totalmente vendidos. Pero claro, los oyentes tienen que tener muy claro que esta Agenda 2030, que estos globalistas están en contra de la Constitución, porque ellos lo que pretenden es un gobierno supranacional europeo que le diga a todas y cada una de las naciones cómo y de qué forma tenemos que dirigir el país, cómo y de qué forma tenemos que aplicar nuestras políticas económicas, cómo y de qué forma tenemos que educar a nuestros hijos, cómo y de qué forma tenemos que utilizar la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas leyes las están ya aprobando a nuestras espaldas, ¿no? Estamos pendientes de Sí, otros sí. problemas, pero eso ya lo están haciendo actualmente. Y eso lo tienen que los ciudadanos saber. Por eso para mí es muy preocupante la situación actual de España, pero sobre todo la posición tan directa que ahora mismo ha adquirido el Partido Popular. Mira, ahora mismo, hoy acaban de publicar que Feijóo afirma que va a estar del lado de los socialistas y va a mantener negociaciones con el PNV. O sea, que estas cosas no son suficientemente de una gravedad para que los ciudadanos se replanteen que esto que estamos aquí comentando
va por el camino de que es una poca vergüenza, una hipocresía, una farsa. Vengo diciéndolo aquí. Mire, este programa, vuelvo a repetirlo, es maravilloso. Nuestros oyentes desde hace ya algunos años están escuchándonos lo mismo que estamos diciendo ahora mismo, pero hay una audiencia que ahora nos tienen que dar la razón porque todo lo que hemos avisado se está cumpliendo al 100%. Hace ya unos cuantos años que estamos diciendo en este programa la línea socialdemócrata del Partido Popular. Hace un tiempo que hemos dicho el Feijóo es un nacionalista encubierto y hace muchísimo tiempo que estamos avisando que esta gente va por otro rumbo, que lo que más le preocupa, mire, si el otro día en la televisión lo dijo el Margallo, que es otro impresentable, que ellos no son soberanistas, que son europeístas, que el evangelio de esta nación y de Europa es la Agenda 2030, que es lo más importante, que aquí lo que hace falta es un gobierno único que gobierne a toda Europa. Pero vamos a ver, ¿estamos locos o qué? Entonces creo que los ciudadanos Muy deben de bien. plantearse esta situación para mí muy delicada. Sí, muy bien, Ray. Antes de cerrar esta primera parte y pasar a la segunda y comentar todos los problemas que que está ocasionando la gestión del voto por correo, me gustaría destacar un tema que habéis resaltado que como mujer me interpela. Y es que es importante destacar que el machismo como sistema de pensamiento es residual. Es que parece que estamos rodeados de machismo y los hombres y mujeres no podríamos vivir en familias como vivimos en la actualidad, millones de familias, tantas y tantas familias hoy, si este machismo fuera transversal y permeara toda la sociedad. Quiero recordar que este machismo, por tanto, lo considero residual y que no afecta únicamente a los hombres, sino que también hay mujeres que participan y perpetúan este sistema. Es decir, que aprovechan la fuerza del contrario para devolver el golpe. Es decir, algunas mujeres han encontrado la manera de utilizar el machismo en su beneficio y esto dificulta su erradicación. ¿Y qué quiero decir? Un ejemplo. Un ejemplo de que hay mujeres que impiden la erradicación de este machismo residual. Es la persistencia de la división tradicional del trabajo donde se espera que el hombre sea el proveedor económico del hogar, mientras que la mujer asume las tareas domésticas y el cuidado de la familia. Bien, si este modelo puede ser aceptado de manera consensuada por ambas partes, está bien. En algunas ocasiones, sin embargo, se convierte en una trampa para los hombres, en una trampa de ratones, una trampa de varones. Si las circunstancias impiden que el hombre cumpla plenamente con las expectativas económicas establecidas, algunas mujeres pueden reaccionar con virulencia, generando situaciones de estrés, trastornos e incluso llevando a casos extremos como el suicidio que el señor Alejandro mencionaba al inicio de este programa. Bueno, no quiero acaparar el micrófono y voy a dar paso, no sé si queréis comentar algo sobre este tema o lo he dejado suficientemente claro mi posición y pasamos al segundo bloque. Sí, básicamente lo que has hecho es mostrar que la realidad es muy compleja y muy diversa. Entonces no se puede, uno de los errores que cometen continuamente los partidos populistas es dar soluciones simples a problemas muy complejos. Y el tema del machismo en la sociedad, como hemos comentado a lo largo de la intervención, es un problema muy complejo que los políticos no saben cómo resolverlo. Entonces, a medida que la civilización va avanzando, lógicamente se van imponiendo una serie de valores. Lo que sí es cierto que quería aprovechar también para contestar un poco la intervención que decía Ray antes sobre la implantación de la Agenda 2030, y es que si esta conversación la hubiéramos tenido hace unos 10 años, nos hubieran acusados de conspiranoicos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero la verdad es que se está demostrando que lo que pretenden es cambiar nuestro modelo de vida. Quieren que consumamos menos. O sea, es increíble. Quieren que todos tengamos coche eléctrico, pero no vamos a poner. Ellos mismos saben que todos no vamos a poder tener un coche eléctrico. De entrada, porque un coche eléctrico vale 40.000 euros. Y no creo que todo el mundo
pueda pagarse un coche eléctrico. Y en segundo lugar, como muy bien ha dicho en un meeting el líder de Vox, dice, en California mismo se han dado cuenta que si todas las personas que son partidarias de tener un coche eléctrico, si lo enchufaran a la red eléctrica del estado de California, uno de los estados más progresistas de Estados Unidos y abanderado de las políticas verdes, el sistema eléctrico de California colapsaría. O sea, no tiene la suficiente potencia para atender todos los enchufes de carga de los coches eléctricos. Muy bien. Aquí, sí. Yo creo que queda claro, pero tenemos que ir avanzando porque si no nos vamos a quedar sin tiempo para una cuestión principal hoy, que Sí. trata del tema del voto por correo en las elecciones del 23 de julio. Representantes de comisiones obreras y UGT han expresado su crítica al gobierno por considerar insuficientes las medidas. Según han argumentado, el incremento del voto por correo ha supuesto una carga de trabajo excesiva para los trabajadores encargados de dicho proceso. ¿Creen ustedes que la carga de trabajo excesiva en correos podrá garantizar que cada voto sea procesado sin contratiempos hasta el punto de que dejemos de hablar de pucherazo? Bueno, Pilar, en estos momentos contestar a esto es como contestar a la cuadratura del círculo. En estos momentos hay una confusión en torno al voto por correo que no ha cesado de disminuir. Por ejemplo, he estado oyendo las declaraciones del del responsable del sector postal de comisiones obreras, Regino Martín, que ha dicho que hay más de 2 millones de votos sin repartir en estos momentos. Y por otra parte, ayer mismo se comentaba que había cientos de miles de personas que aún no habían podido solicitar el voto por correo. Motivo por el cual se ha aplazado la posibilidad de solicitar el voto de correo hasta el próximo 20 de julio. O sea, la fecha límite era ayer, 13 de julio. Pues resulta que como se están encontrando con un caos y ante la imposibilidad de que toda la gente que quiere votar o que quiera solicitar el voto por correo lo pueda hacer, pues han aplazado la posibilidad hasta el próximo 20 de julio. Esta es la situación en la que estamos, Pilar. Por otra parte, también las personas que han recibido las papeletas del voto por correo han detectado un problema, y es que las papeletas son muy finas y al parecer vienen muy pegadas. Y es fácil que la gente se confunda y meta 2 papeletas en el mismo sobre, provocando sin darse cuenta un voto nulo. Así que cuando reciban las papeletas, por favor, hagan lo que solemos hacer cuando vamos al supermercado y cogemos la típica bolsa de plástico que es imposible abrir y tenemos que estar haciendo así con las manos para poderla abrir. Pues tenemos que hacer lo mismo con las papeletas para evitar poner dos papeletas en el mismo sobre. Por otro lado, como somos un medio de comunicación, también quería recordar que, por favor, que cuando metan en el sobre el voto para votar, junto a la papeleta elegida, tienen que meter el certificado electoral que ha llegado con la documentación. Sin el certificado electoral, su voto también sería nulo. Muy bien, adelante, Ray. Sobre la cuestión de correos. Rayo en este momento no está, hemos perdido la conexión, con lo cual tenemos que seguir tú y yo hasta que Ray nos incorpore a la conexión. Entonces, el voto del correo, tú has visto que, no sé si viste ayer las declaraciones de las instituciones, todo el mundo trata de tranquilizar, pero realmente está haciendo todo esto, está generando muchos nervios y se está viendo que es una gran chapuza, que no tiene nada que ver, obviamente, con la profesionalidad de los trabajadores de correos, que por regla general funciona bastante bien, porque yo suelo utilizar correos
y doy fe de ellos. No sabemos si la intención de Pedro Sánchez de convocar las elecciones generales tan pronto era para generar este caos y de alguna forma tratar de evitar el cambio político que se avecina. Sí, yo me centraría en algo muchísimo más concreto. La gente está hablando de pucherazo. ¿Y por qué la gente está hablando de pucherazo? Y han salido los agentes de comisiones obreras UGT diciendo que ellos solamente critican la falta de recursos y no hay una intención de por medio de afectar a los resultados electorales. Pero, santo cielo bendito, ¿cómo no va a afectar a los resultados electorales el tener menos recursos para gestionar estos votos? Es decir, si sale un taxista para llevar comida a una familia que está pasando dificultades y está aislada y le dicen que solamente le van a llenar la mitad del tanque de gasolina que necesita para llegar a destino, a mitad de camino se parará y dirá: no puedo hacer la entrega de los alimentos porque no me han dado suficiente gasolina. Entonces, ¿eso a quién hay que achacárselo? ¿Al taxista? No. ¿Hay que achacarle a Correos que no tenga recursos? No. Hay que achacarles al gobierno que no ha previsto de recursos. Y si no ha previsto recursos, usted tiene una intención de afectar los resultados electorales. ¿A favor de usted o a favor de la oposición? A favor de usted, claramente. Usted cree que de esa manera esto le va a favorecer. Y pucherazo se refiere a un fraude que afecte al resultado final de las elecciones. Efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que Ray está intentando entrar de nuevo. La palabra pucherazo se refiere no al hecho en sí de que alguien va a manipular el voto material en sí, pero sí está influyendo en la intención del voto. Eso es lo que la gente hay que aclarar para que lo entendamos. Pucherazo fue lo que, según parece, Pedro Sánchez hizo cuando se hizo con la Secretaría General del Partido Socialista. Porque eso denunciaron entonces, efectivamente. Eso se denunció entonces porque se le vio que hacía un candidato a secretario general del partido detrás de una cortina que le hicieron una fotografía junto a una urna electoral. No sabemos si contando en los votos o controlando qué es lo que la Asamblea había votado o no. Lo que es claro, lo que está claro es que aquí hay cosas y no hay que ser un conspiranoico para entenderlo. Hay un dato fundamental entonces en las elecciones, en la convocatoria de estas elecciones. Resulta que el presidente del gobierno, que es el adalid, el máximo defensor del Estado de las autonomías, o sea que él exige un respeto máximo a las autonomías. Y cuando hay un partido como Vox que dice que tantas autonomías, tantos estados, 17 estados, resulta que no son sostenibles para la economía española, le llaman facha, le llaman inconstitucional, que va en contra de la democracia. Y resulta que él, como presidente del gobierno, que tiene la potestad de convocar elecciones, va y convoca las elecciones generales el 23 de julio. ¿Qué ocurre el 23 de julio? Aquí está el detalle, como diría Mario Cantinflas. Resulta que el 23 de julio, según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, está prohibido votar. Pues el tío se ha pasado la prohibición de una autonomía que antiguamente era el mayor granero de votos del Partido Socialista, se la ha pasado por el forro. ¿Me entiendes? O sea, se ha pasado por forro una normativa de una comunidad autónoma. Y él no es facha. O sea, cuando alguien dice que quiere racionalizar el gasto político y mejorar las duplicidades y las eficiencias, perdón, mejorar las ineficiencias de las 17 autonomías que tenemos, resulta que tú eres Mussolini prácticamente, eres Hitler. Y sin embargo, él machaca la normativa legal que existe en la comunidad andaluza y resulta que él es el
el defensor de las autonomías. O sea, hay tal nivel de cinismo en los políticos que la gente está harta. Es que, claro, es una cosa tras otra. ¿Me entiendes? Efectivamente. Lo que sí tengo muy claro es que soy testigo de los 40 años en los que han gobernado la alternativa, tanto el PP como Vox. Y sí que soy partidario de que esta especie de rutina crónica, pienso que no ha beneficiado al país y que llega el momento de un cambio. Lo que decía Ray hace un momento, cuando hablaba de que el PP ya estaba dispuesto a volver a pactar con el PNV. Es lo que ha hecho el PP. El PP lo que ha hecho toda su vida, ha hecho lo que ha hecho y el PSOE, que es pactar con los separatistas, con las personas que quieren... ¿Me oís? Sí, ahora te oímos. ¿Se me oye? Sí, te Ahora te damos paso, Ray. Ahora sí, que estaba diciendo... Disculpad, de verdad. Tranquilo, pero para no romper el ritmo y trasladar a nuestros oyentes nuestros problemas técnicos, simplemente te pongo al corriente de lo que del argumento que estaba poniendo ahora, ¿no? Que es que durante 40 años lo que he visto en PP y PSOE es que se han dedicado a pactar de manera crónica con partidos separatistas que lo que pretenden es la destrucción de España. Y por eso yo soy partidario de que se tiene que producir un cambio político. Adelante, Ray. Ahora puedes hablar, Ray. Bueno, muchísimas gracias por fin hablar. Yo esto creo que ha sido Pedro que me ha censurado. Bueno, lo que sí que estamos comprobando, y lo he mencionado anteriormente, es que el Feijóo hoy ya ha dicho que está a favor de empezar a tomar contactos con el PNV, ¿no? Y que su socio prioritario va a ser el Partido Socialista y que allá donde pueda llegar a tomar el control de alguna región de las 17 que tenemos en esta España tan sangrienta con el Partido Socialista, lo va a hacer, ¿no? Y va a intentar apartar por todos los medios a Vox, ¿no? Porque como he comentado anteriormente, los postulados que defiende Vox son postulados liberales que van en contra de la línea del barco ese que están subidos los globalistas, que ahí están los PP, socialistas, nacionalistas y un largo etcétera, ¿no? Entonces los ciudadanos tienen que tener muchísima conciencia a la hora de votar el próximo día 23, porque lo que no podemos dar lugar a volver a ese bipartidismo, PSOE, Partido Popular, BNG, PNV, tal, en fin, todos estos partidos que tantísimo daño, como Unsti muy bien ha comentado, durante 40 años han hecho a España, ¿no? Porque han mantenido un rollo de las 17 taifas, ¿no? En donde la educación en cada sitio es diferente, la sanidad en cada sitio es diferente, los derechos de los españoles en cada sitio es diferente, y eso no puede ser, ¿no? Entonces creo que es el momento, y perdonar que esté haciendo esta defensa tan en alza de voz, pero es que yo soy un liberal, como tal, tengo que defender los postulados de este partido y tengo que lanzar ese mensaje de alerta, ¿no?, a los ciudadanos, porque las elecciones están muy próximas, dentro de una semana, y como hemos comentado al inicio del programa, estos ataques que está recibiendo Vox tienen su explicación por esta línea que están defendiendo de esta maldita Agenda 2030, que, como he comentado, ayer firmaron un ataque brutal a la agricultura de España, ¿no?, los socialistas y los populares. Y es necesario que empecemos a tomar conciencia de que este país necesita alguien que ponga un poquito de orden, que sobran autonomías, que hay que mantener las autonomías, pero las decisiones más importantes se tienen que tomar desde un gobierno central, en educación, en sanidad, en el tema de la agricultura y un largo etcétera. Porque ahora mismo España está totalmente dividida y, por lo que estamos viendo y comprobando, los futuros socios del Partido Popular no están amparados en Vox. Están ahora mismo tomando contacto con Vox, como ha sido hoy en la Comunidad Valenciana y un largo etcétera, que estamos viendo que están tomando el control de esas regiones, llegando a coaliciones con Vox, porque no tienen más remedio. Pero si pudieran evitar a Vox, lo van a hacer, ¿no? Y entonces eso es algo que vamos a ver a corto plazo. Y como he comentado anteriormente, tenemos ahí el portavoz, al Borja Semper, que hoy lo primero que dice es que no van a permitir bosadas, ¿no?, cuando Mazón ha tomado el control, ¿no? O sea, cuando Vox le ha dado la Generalitat a Mazón en la Comunidad Valenciana, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, que tenemos aquí, vamos a ver, un soviet llamado Partido Popular, que ya no solamente está atacando vilmente a Vox en los medios de comunicación, sumándose a ese carro, sino que también ya antes de empezar a gobernar ya está amenazando a esta formación política. Pero entonces, nos quedan 2 minutos, aviso, 2 minutos. 2 minutos no son 6, son 2, uno para cada uno. Yo simplemente quería
aclararte, Roy, porque te veo efectivamente que estás muy decidido en tus planteamientos, que todo esto es un poco también un circo preelectoral, ¿eh? Esto, porque luego cuando dejan de hacer estas declaraciones tajantes y muy radicales, luego se dan un abrazo y se van a tomar un cortado. Sí, O sea que estamos en perdón, una... es un circo. Sí, Sí, que lo que estamos no, en... no, están sobreactuando actualmente. Cuando pase el 23 de julio, se tendrán que entender porque no tienen más remedio que entenderse. Lo que pasa es que ahora necesitan rascar votos. Bien, Ray, último minuto. nada, simplemente digo que los ciudadanos tienen que fijarse en la foto y ahí me preocupa muchísimo que esté apareciendo constantemente Rajoy, que aparezca Aznar por detrás y un largo, etcétera. Quieren volver a lo mismo. Y bueno, aquí en la Comunidad Valenciana es asombroso, ¿no? La Macarena Montesinos todavía hay como una héroe, después de 30 años continúa ocupando el mismo puesto y el mismo sillón. Aquí no hay ningún tipo de avance ni hay ningún tipo de cambio. Quieren mantener las mismas políticas. Y avisamos, 40 años, Partido Popular y PSOE, sus socios los partidos nacionalistas, y pretenden volver a la misma línea. Y eso tenemos por todos los medios que evitarlo, porque España no se lo merece y los españoles tampoco. Tenemos ahora una herramienta y tenemos que utilizarla, porque si no hay un buen arado, no puede haber la agricultura, no se puede plantar patatas, ¿no? Se pueden plantar hortalizas. Es necesario utilizar esa herramienta. Esa herramienta se llama Vox, el único partido liberal que al día de hoy existe. Y hago esa defensa y la hago con la voz muy levantada, ¿no? Porque España está en una situación delicada y me preocupa muchísimo, como he comentado, la posición del Partido Popular acercándose y ya preparando pactos con el PNV, por ejemplo, como ha dicho hoy el señor Feijóo. Hay que tener muchísimo cuidado. Muy bien. Antes de concluir el programa de hoy, quisiera explicar aquí que este programa es particularmente sensible con el tema de la violencia y en particular en relación con la violencia padecida por todos los españoles por el terror de ETA. Por este motivo recordamos la trágica pérdida y honramos la memoria en el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ejecutado por la banda terrorista ETA un 12 de julio. ETA cumplió su amenaza y asesinó a un joven completamente indefenso y que la historia recogerá eternamente como la mayor muestra de envilecimiento de ETA. Gracias por acompañarnos en Actualidad en Cortes Valencianas, en Living el Radio Alicante. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Chao, chao. Chao.